Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Tares, y te doy la más cordial bienvenida a la materia Introducción a los sistemas de cumplimiento normativo, compliance y responsabilidad corporativo de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión veremos modelo de responsabilidad ante la calidad de garante, responsabilidad vicarial o indirecta, y fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, propuesta por Carlos Gómez Jara. El objetivo general es que ustedes, al finalizar esta sesión, puedan analizar, distinguir, evaluar y aplicar las principales teorías y modelos que fundamentan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, particularmente el modelo de responsabilidad ante la calidad de garante, la responsabilidad vicarial o indirecta, y los fundamentos propuestos por Carlos Gómez Jara, con el fin de comprender su relevancia para la estructuración de sistemas de compliance y la responsabilidad corporativa contemporánea. El modelo de responsabilidad ante la calidad de garante responde a la expansión que el derecho penal ha tenido en el ámbito organizacional para reinterpretar conceptos clásicos de acción, omisión, posición de garante y deber jurídico de impedir el resultado. En ese contexto, el modelo de responsabilidad por calidad de garante permite atribuir responsabilidad penal a quienes ocupan posiciones claves dentro de una organización, especialmente en el marco de los sistemas de compliance. El modelo de responsabilidad ante la calidad de garante sostiene que determinadas personas dentro de la organización, como son directivos, administradores o encargados de áreas sensibles, poseen deberes especiales de vigilancia, control o evitación de riesgos que, de no cumplirse, pueden generar responsabilidad penal por omisión impropia. ¿Para qué nos sirve este sistema? Para determinar quiénes dentro de una persona jurídica tienen deberes jurídicos superiores de garantía, para identificar fallas estructurales del compliance como fuentes de responsabilidad penal por omisión, para atribuir penalmente comportamientos ilícitos no por acción directa, sino por no impedir la lesión del bien jurídico. Este modelo se basa en parte en el artículo 11 del Código Penal español, el cual hace referencia a la doctrina funcionalista, la cual considera que ciertas posiciones en la organización implican un dominio de hecho normativo. En una corporación, los garantes típicos son miembros del Consejo de Administración, directores de área, oficiales de cumplimiento y encargados de procesos críticos. El incumplimiento de los deberes de vigilancia puede llevar a responsabilidad corporativa o individual, dependiendo del ordenamiento jurídico. En materia de compliance, este modelo es clave. Un deficiente sistema de prevención puede evidenciar la infracción del deber del garante corporativo. Los principales exponentes de este sistema, de este modelo, son Klaus Roxin, con la teoría del dominio del hecho y la estructura de la omisión impropia. Gunther Jacobs, con concepto de posición de garante dentro de roles funcionales, y Jesús María Silva Sánchez, con la aplicación del concepto a entornos empresariales. Ahora veamos la responsabilidad vicarial o indirecta. La responsabilidad vicarial surge de modelos anglosajones, especialmente del vicarious liability, como forma de imputación por transferencia de la conducta del empleado hacia la empresa. Aunque en sistemas penales continentales se considera incompatible con el principio de culpabilidad, ha influido en la construcción de modelos modernos de responsabilidad corporativa. La responsabilidad vicarial o indirecta atribuye responsabilidad penal a la persona jurídica por actos ilícitos cometidos por sus empleados, siempre que estos hayan actuado en beneficio, interés o representación de la organización
aun si la empresa no participó directamente. ¿Para qué sirve este modelo? Bueno, para explicar otros modelos anglosajones donde la empresa responde por hechos de sus agentes, para fundamentar la necesidad de sistemas de prevención del delito, para comprender por qué algunas legislaciones permiten responsabilidad corporativa objetiva. Se basa en tres elementos: una relación laboral o de agencia entre el autor material y la empresa, la actuación dentro del ámbito de sus funciones y el beneficio o ventaja para la organización. A diferencia del modelo del garante, la responsabilidad vicarial no requiere prueba de culpa organizacional, sino únicamente la vinculación funcional del autor con la empresa. Y este modelo ha sido criticado en países de tradición continental por violar los principios de culpabilidad y personalidad de la pena. Sin embargo, su lógica influyó en la creación de modelos mixtos de compliance como Defense Model, en el cual la empresa puede expresarse mediante programas de prevención eficaces. Los principales exponentes son los modelos anglosajones del Vicarious Liability, Reino Unido, Estados Unidos, Celia Wells, un enfoque crítico sobre responsabilidad penal corporativa, y John Coffey Jr. con la teoría de control corporativo en criminalidad empresarial. Celia Wells es una jurista, profesora emérita de Derecho Penal en la Universidad de Bristol, académica de renombre, conocida por su trabajo en responsabilidad penal corporativa y derecho penal. Fue la primera mujer profesora de Derecho en la Universidad de Cardiff en 1995. Ha sido galardonada con la Orden del Imperio Británico en el 2006 por sus servicios en la educación legal. Por su parte, Sean C. Coffey Jr. es un académico prolífico, orador solicitado y un frecuente comentarista de noticias. Trabaja en varios campos y es una autoridad reconocida en derechos de valores, gobiernos corporativos, delitos de cuello blanco, litigios complejos y acciones colectivas. Y veamos finalmente los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas según Carlos Gómez Jara-Díez, que es la persona que vemos en pantalla. Carlos Gómez Jara-Díez es uno de los autores contemporáneos más influyentes en la redefinición de la responsabilidad penal de la persona jurídica, especialmente a través de la teoría del defecto de organización y el concepto de cultura de cumplimiento. Gómez Jara plantea que la persona jurídica puede ser sujeto de imputación penal autónoma porque es una realidad organizacional con capacidad de autorregulación, capaz de crear estructuras internas que pueden fomentar o prevenir la criminalidad. Su responsabilidad no deriva de una ficción ni de un traslado de culpabilidad, sino del defecto estructural de organización. ¿Para qué sirve este fundamento propuesto por esta persona? Para fundamentar la autonomía penal de la persona jurídica en sistemas modernos, para justificar la implantación de modelos de compliance como mecanismo de prevención del delito y para comprender la lógica detrás del Corporate Compliance Defense. Gómez Jara identifica tres pilares de su propuesta. En primer lugar, una autonomía de la persona jurídica. Él señala que la empresa tiene una identidad normativa propia, capaz de generar decisiones corporativas. También habla de una capacidad organizacional, donde la persona jurídica funciona como un sistema social con procesos internos, roles y estructuras que pueden fallar. Y reconoce que hay defecto de organización. La responsabilidad penal, dice él, surge cuando la empresa no implementa suficientes medidas de control, vigilancia o cumplimiento, permitiendo la comisión del delito. Este modelo es clave en la legislación como la española, tras la reforma del 2010 y 2015, y en regulaciones globales de compliance. El rol que este fundamento tiene en el compliance dice que demuestra el adecuado diseño organizacional, previene delitos y promueve eximir o atenuar la responsabilidad.
En pantalla podemos observar la carátula, la portada de el libro Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, escrita por Gómez Jara. ¿Quiénes son los principales exponentes de estos fundamentos? Pues en primer lugar, Carlos Gómez Jara Díez, que es el creador principal de este modelo, Jesús María Silva Sánchez, quien aporta un enfoque de defecto organizacional, Klaus y Tiedemann, quienes hablan de la responsabilidad penal corporativa y de los sistemas sociales. Carlos Gómez Jara Díez, como ya mencioné, es un destacado jurista español, abogado en ejercicio y profesor titular del Derecho Penal, especializado en Derecho Penal Económico y de la empresa, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de un cumplimiento normativo o compliance penal. Por su parte, Klaus Tiedemann fue un jurista y profesor universitario alemán de gran prestigio internacional. Nació en 1938, fallece en el 2018, reconocido como una autoridad mundial en derecho penal económico y comparado. Su legado incluye que fue fundador del derecho penal europeo, siendo pionero en la conceptualización y el desarrollo de un marco legal penal a nivel europeo, trabajando en la armonización de criterios entre países. También, dentro del derecho penal económico, es considerado uno de los principales innovadores del derecho penal económico y financiero contemporáneo por su enfoque en la protección de la economía social y la intervención estatal. En conclusión, jóvenes, podemos decir que los modelos analizados reflejan la evolución del derecho penal corporativo desde la tradicional negativa de responsabilidad empresarial hasta la adopción de enfoques funcionales, estructurales y organizativos. El modelo de garante centra la imputación en deberes específicos. La responsabilidad vicarial muestra un enfoque pragmático de imputación por transferencia y la teoría de Gómez Jara consolida un paradigma estructural basado en defectos de organización y cultura de cumplimiento. En conjunto, estos modelos constituyen la base teórica del compliance penal moderno, orientado a prevenir riesgos, fortalecer la gobernanza corporativa y garantizar la responsabilidad ética de las organizaciones. Bien, pues con esto finalizamos el primer bloque de esta materia y no me resta más que desearle el mayor de los éxitos en sus evaluaciones, así como reiterarle la invitación a que revisen su carpeta de antología y de material de apoyo, en donde se abunda más la información de estos temas que hemos tratado en estas 4 sesiones. Que tengan un excelente día.